Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5A del examen de BAO de Química de junio de 2023 de la Comunidad de Canarias. Comencemos. Veamos, tenemos aquí dos casos, A y B. Y nos piden, a ver, en el apartado A nos dicen, si mezclamos una disolución que contiene ion permanganato en medio ácido con otra que contiene ion estaño 2 más, y se obtienen entre otros productos los iones manganeso 2 más y estaño 4 más, escriba y ajuste por el método del ion electrón la ecuación iónica correspondiente. Bien, pues para empezar vamos a escribir la ecuación iónica sin ajustar. A ver, apartado A. Tenemos, en primer lugar nos dicen que el ion permanganato, vamos a resaltarlo en otro color mejor, en el enunciado para que lo vayáis viendo. Tenemos el ion permanganato, lo vamos a copiar aquí. Se mezcla en disolución en medio ácido con otra que contiene un ion, que es el estaño 2 más, y se obtienen estos otros dos. Tenemos este más este y se obtienen estos dos. Bien, ¿qué vemos aquí? Tenemos que el ion permanganato, su carga era menos. Si es menos, eso significa menos 1, ¿vale? Pero en todo caso, si el oxígeno siempre es menos 2 y menos 2 por 4 es menos 8, eso significa que el manganeso aquí era más 7. Por eso quedó menos 1, más 7, menos 8, menos 1. Y aquí vemos que el manganesio tiene 2 más. ¿Qué significa esto? Que él es el que se está reduciendo, porque está pasando de más 7 a 2 más. Entonces, él estaría en la reacción de en la semirreacción de reducción. Y el estaño, si nos fijamos, pasa de 2 más a 4 más. ¿Qué ha pasado? Que se está oxidando. ¿De acuerdo? Ha cedido electrones y por eso ahora es más positivo. Vamos a plantear las semirreacciones, ahora que ya hemos visto esto. Semirreacción de oxidación. Como hemos dicho, el agente que va a ser el reductor, porque se va a oxidar cediendo electrones, va a ser el estaño, que es 2 más cuando están los reactivos, y se convierte en 4 más. ¿Cómo ha pasado esto? Pues porque ha cedido 2 electrones. Vamos a la semirreacción de oxidación, perdón, de reducción. Vamos a la semirreacción de reducción. En la semirreacción de reducción tiene que estar el oxidante, que se tiene que haber reducido captando electrones. Como habíamos dicho antes, el permanganato se ha reducido, el manganeso era más 7 y pasó a ser manganeso 2 más. Pues él es el que está en la semirreacción de reducción, porque él es el oxidante que se reduce captando electrones. Vamos a escribirlo aquí. Se convierte en este, y lo que ha pasado es que ha captado electrones. Veamos. Primero tenemos que ajustar en masa. Fíjense que aquí tenemos oxígeno y aquí no. En la semirreacción de oxidación no fue necesario, pero aquí vamos a tener que añadir moléculas de agua para tener oxígeno a ambos lados de la reacción. ¿Cuánto oxígeno hay aquí? 4. Pues entonces necesitaré 4 moléculas de agua. Del mismo modo, el hidrógeno, a este lado, en el lado de los productos, tenemos 4 por 2, 8. Pues vamos a tener que añadir 8 iones hidrógeno. Ahora vamos a ver cuál es el balance de carga de estos dos lados. En los reactivos tenemos más 8 menos 1, es decir, en los reactivos la carga es más 7. Y en los productos el agua es neutra, es 0 y tenemos un más 2. Entonces, ¿cuántos electrones tendrá que captar este lado, el lado de los reactivos? ¿Cuántos electrones tendremos que poner aquí para que
este más 7 sea un más 2. Pues la conclusión es que son 5 electrones, ya que más 7 menos 5 da más 2. Bien, quitamos estos apuntes. En la semirreacción de oxidación estaba claro que al lado de los reactivos teníamos un más 2 y en los productos al tener más 4, lo que pasó es que se le añadieron 2 electrones y más 4 menos 2 es más 2. Entonces ya teníamos directamente el balance de carga hecho. Bien, ¿qué nos queda? No podemos añadir a un lado de la reacción 5 electrones y al otro lado 2. Tiene que estar equilibrado, tiene que ser la misma cantidad de electrones para los reactivos que los productos. ¿Qué podemos hacer? Pues esta semirreacción la multiplicamos por 2, perdón, por 5. Esta semirreacción la multiplicamos por 5, de esta manera tendríamos 10 electrones y la otra tendrá que ser multiplicada por 2 para que sea 5 por 2, otros 10 electrones. Vamos a escribir la reacción iónica global completa. Entonces 5 por el estaño sería 5 estaño 2 más. Ahora vamos al lado de los reactivos de la semirreacción de reducción, que tendríamos entonces que sumar 10 electrones, porque 2 por 5 es 10, 10 electrones, 2 por 8 son 16 iones H+, y también tendríamos 2 permanganato. Y luego en los productos tendríamos, en la semirreacción de oxidación serían 5 estaño 4. 4 más 10 electrones, 2 por 5, ¿de acuerdo? Más, ahora nos pasamos a la semirreacción de reducción y aquí tendríamos entonces 2 manganeso 2 más 8 moléculas de H2O. Ahora, estos electrones se van con estos electrones y ya podemos escribir la reacción que teníamos, la inicial, la del principio, y la podemos ajustar, porque ya tenemos las cantidades necesarias. La escribo primero sin ajustar y ahora vamos viendo qué tenemos que poner delante de cada molécula. A ver, aquí este 5 estaños 2 más, pues va aquí. El hidrógeno, ¿tenemos algo de hidrógeno aquí en los reactivos? No, además estos simplemente se utilizan tanto los del hidrógeno como el agua, en último lugar, y para los ajustes finos. Cuando no es necesario, no se utilizan. En este caso, no lo es. Ahora que tendríamos aquí un 2 para el ion permanganato, pues ponemos el 2 aquí. Nos vamos a los productos y tenemos 5 estaño 4. Buscamos el estaño 4, le ponemos un 5. Tenemos 2 manganeso 2 más, pues lo ponemos aquí, 2, y no hay agua, así que el agua se ignora. Y esta ya sería nuestra reacción iónica global ajustada. Ya hemos hecho el apartado A. Vámonos a por el apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos si introducimos una lámina de cobre o una lámina de plomo en una disolución de carácter ácido, quieren que razonemos si alguna de ellas se disuelve y que escribimos y ajustemos las reacciones correspondientes. Y aquí tenemos los datos necesarios. Veamos, con los potenciales que vamos a tener que calcular, porque sabremos si se disuelven o no las láminas, si el potencial total de las reacciones es positivo o negativo para saber si es espontáneo o no espontáneo. Recuerden, si el potencial es negativo, la reacción será no espontánea, es decir, que ese metal no va a reaccionar con ese ácido y no se disolverá. Y si es positivo, pues lo contrario, la reacción será espontánea y ese metal sí se disolverá. Vamos a ir de uno en uno. Primero vamos con la lámina de cobre. Bien, vamos a escribir las reacciones que se producen. El cobre queremos que reaccione y se convierta en cobre disuelto, bueno, cobre iónico
cobre 2 más. Si nos fijamos aquí, este potencial es positivo si pasamos del cobre 2 más al cobre sólido. En este caso es lo contrario, por lo tanto, el potencial lo apuntamos con un signo negativo. Le cambiamos el signo y lo apuntamos aquí al lado de la semirreacción. Además, tenemos que tener en cuenta que para que esto sucediera, para que este se quedara como 2 más, tendría que haber cedido 2 electrones, ¿vale? Esta es la parte de la semirreacción de oxidación. 2 electrones. Y ahora la parte de la reducción sería con el hidrógeno del ácido de la disolución. Entonces, tendríamos que este hidrógeno 2 más se tendría que convertir en hidrógeno 2. Ajustamos en masa, nos falta un 2 aquí, y aquí tendríamos carga más 2 y aquí la carga es neutra. Esto significa que aquí tendríamos que apuntar 2 electrones. Además, esta es la semirreacción de reducción, donde se captan estos 2 electrones por este ion y se convierte en H2. Ahora, el potencial de esa semirreacción sabemos que es 0, nos lo da el enunciado, apuntamos el 0 aquí y calculamos la reacción global. Sería que tenemos 2 electrones aquí más 2H2 más el cobre. Y esto produce H2 más el cobre 2 más los 2 electrones. Electrones se van con los electrones y este potencial nos está quedando como menos 0,34. Menos 0,34 más 0 es menos 0,34. Entonces, lo que nos ha salido es que nuestro potencial es negativo, menor que 0. Por lo tanto, la reacción no es espontánea. Es decir, que el cobre no se disuelve de manera espontánea en la disolución ácida. Vamos a ver qué pasa con la lámina. Lámina con tilde, lámina de plomo. Bien, repetimos el mismo procedimiento. Tenemos el plomo sólido que queremos que se disuelva y se convierta en plomo 2 más. ¿Cómo pasará eso? Pues cediendo 2 electrones. Esta sería la semirreacción de oxidación. La parte de la reducción sería que los iones hidrógeno se conviertan en hidrógeno gas, en hidrógeno 2, y eso pasará, aquí tendríamos que tener 2 hidrógenos más para que tengamos H2, y eso pasará si capta unos electrones. ¿Cuántos? 2 electrones. Para que menos 2 más 2 sea 0 como este lado de la reacción. Ahora vamos a apuntar los potenciales de las semirreacciones. El plomo, en vez de que pase de ser iónico a ser sólido, queremos que pase de sólido a iónico, por lo tanto le damos la vuelta a este potencial, le cambiamos el signo, será 0,3 en esta ocasión, y el potencial de la semirreacción del hidrógeno, nos lo han dado también y es 0. Sumamos las semirreacciones, nos queda que tenemos 2 electrones más 2 iones hidrógeno más el plomo sólido que reaccionan para producir plomo 2 más 2 electrones más el hidrógeno 2. Los electrones se van con los electrones y hacemos la suma también del potencial y nos está dando que el potencial de esta reacción es 0,13, es positivo. Entonces sabemos que si el potencial de la reacción es mayor de 0, es decir, positivo, la reacción será espontánea y esto implica que sí, que el plomo sí que se va a disolver en el ácido, el plomo se disolverá. Nos dio positivo, así que el plomo se disolverá en el ácido. El cobre no se disuelve ya que el potencial de la reacción general nos ha dado negativo. Entonces su reacción no será espontánea. Pero el plomo en este caso sí que nos ha dado positivo, así que
Su reacción será espontánea, el plomo terminará disolviéndose en la disolución del ácido. Con esto habríamos terminado los ejercicios, los apartados de este ejercicio 5A. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.